Buenas noches con todos. Hay una pregunta que quisiera analizarla eh, desde la perspectiva del español, la perspectiva del lenguaje como tal. En español, las palabras tienen alguna razón de ser. Las palabras tienen alguna razón en su estructura, algún origen. Y la palabra corazón, después de leer un artículo interesante, entendí la razón por la que esta palabra fue llamada como se llama en el español. Entonces vamos a escribir la palabra corazón. La vamos a dejar ahí para entender las razones luego de que vayamos estudiando la estructura de nuestra mente, de nuestro cerebro y luego de nuestra mente. Bien, como hemos estado estudiando, básicamente nuestro cerebro está dividido en dos grandes partes, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Estos dos hemisferios son ah, aparentemente iguales en tamaño, pero están divididos, un poco especializados en sus funciones. La parte izquierda del cerebro, como nosotros vimos, el hemisferio, perdón, el hemisferio izquierdo eh, está especializado, ¿sí?, en el razonamiento. Razonamiento, ¿sí? Y en características de este tipo, ¿no? Hemos visto que este hemisferio está psicológicamente identificado con el varón, pero por ahora ese no va a ser el tema. Y el hemisferio derecho está identificado con las emociones y se le ha dado la característica femenina y en los escritos bíblicos se le conoce simplemente como la mujer. Es decir, esta simbología nosotros siempre vamos a mantener para explicar los conceptos y las historias bíblicas. Pero ahora, la razón por la que he escrito esta palabra en español, vamos a poner la palabra hebrea aquí. La palabra hebrea es lev, sí, pero la palabra en español es corazón. ¿Por qué? Decíamos la pregunta, ¿por qué se puso al corazón este nombre, el nombre corazón? La razón es de que está ligado a la interpretación psicológica del corazón. Entonces, cuando hablamos del hemisferio izquierdo, estamos hablando del razonamiento y por tanto estamos hablando de las facultades. Voy a volver al tamaño. Las facultades intelectuales. Simplemente las facultades intelectuales. ¿No? Pero cuando hablamos de las emociones, vamos a decir simplemente las facultades emocionales. Las facultades emocionales
que están dedicadas, el hemisferio derecho está especializado en las emociones. Esta es una visión psicológica. Hay mucho todavía por aprender, que en realidad hay ciertas áreas comunes en los dos hemisferios que hacen todo este trabajo, ¿no? Pero por ahora, en una relación muy simple, una división muy simple, psicológicamente el hemisferio izquierdo son las facultades intelectuales y el hemisferio derecho las facultades emocionales. Hemos escrito aquí en el hemisferio izquierdo, ¿bien? En el hemisferio izquierdo hemos escrito razonamiento. Y esto puesto en una palabra más pequeña, simplemente podemos escribir razón, ¿cierto? El hemisferio izquierdo está especializado en la razón, la razón, el análisis. Y el hemisferio derecho, las emociones, ¿no? Y por lo tanto, eh, se le ha dibujado inclusive con un corazoncito que se lo ubica, por esta razón, se lo ubica en la parte inferior, en el pecho, ¿no? Ahora, entonces, en los escritos que hemos estado analizando en la Torá, en la Biblia, ¿sí? Este razonamiento, como dijimos, corresponde a la parte masculina del ser humano. Y el corazón, las emociones, corresponden al aspecto femenino del ser humano, de todos, de tanto de varón como mujer. Es decir, nuestra mente está compuesta de dos aspectos, uno masculino y uno femenino. Y esto en los escritos bíblicos simplemente se le llama varón-mujer. Ahora, la razón por la que en los escritos bíblicos se utiliza esta simbología es porque se inicia en la Biblia diciendo que simplemente el ser humano necesita ser corregido. Venimos de una evolución biológica y por lo tanto nuestro comportamiento todavía obedece a muchas emociones, a muchos aspectos emocionales relacionados con la supervivencia, que tendrían que estar más enlazados inclusive con nuestro cerebro llamado reptiliano. Es decir, que hemos logrado sobrevivir gracias a esta a esta característica de supervivencia que hemos logrado. Sin embargo, ahora en este aspecto ya de seres humanos, estamos en una condición de avanzar, de reestructurar nuestro comportamiento, nuestras emociones. Y la Biblia dice que inicialmente este corazón o esta tierra o esta mujer está dice, y la tierra estaba desordenada. Desordenada y vacía. Sí, ¿sí? Y cuando la Torá habla de esto, está hablando en realidad de este aspecto interior nuestro, ¿no? Y nuestro objeto, el objeto de nuestra transformación es, simbólicamente hablando, transformar estos aspectos por medio de la inteligencia. Nuestra inteligencia, vamos a poner la misma gráfica que está puesta aquí en el centro, ahora a la izquierda, como la razón le ponemos arriba. ¿Sí?
simbólicamente o psicológicamente, y al corazón le ponemos abajo. Y para eso le vamos a dibujar como un corazoncito mismo, ¿no? Entonces, un corazón de esta forma. ¿Bien? Recuerden, esto es una estructura psicológica. Entonces, aquí le vamos a poner la razón y esto serían las emociones. Las emociones. Y entonces, los escritos bíblicos lo que intentan es transformar nuestras emociones que vienen de un desarrollo, habíamos hablado de una evolución, ¿no? Y que están de alguna forma en estado desordenado y vacío. ¿Y cómo tenemos que transformarlas? Tenemos que transformarlas por medio de la razón. ¿Sí? Tenemos que utilizar la inteligencia para entrar, indagar en nuestras emociones e irlas transformando, e irlas elevando. Entonces, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en realidad esto que está dibujado como que estuviera la razón arriba y las emociones abajo, y que parecería que la Biblia habla de que esto es un varón, ¿sí? Esto es un varón, ¿sí? Y de que esto es una mujer, ¿sí? Y aquí que el varón debe estar aparentemente subyugando a la mujer, o que la mujer debe estar sujeta al varón, aparentemente. En realidad no es así, sino que esto, vimos ya por varias clases, esto es una relación simbólica de la interioridad de cada ser humano, de todos los seres humanos, de los varones y de las mujeres. Entonces, este gráfico que hemos estado analizando, que estamos analizando aquí, este gráfico, ¿sí? Este gráfico de aquí, ¿sí? Y que se corresponde con este otro gráfico de acá, ¿sí? Que ahora lo situamos adecuadamente en nuestra mente, ¿sí? Este gráfico es el mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Bien? Es solo representaciones simbólicas. Si este gráfico es el mismo de acá, ¿qué es lo que quiere decir? Si es que la razón, si es que esta es la razón, vamos a poner por aquí, si es que esta es la razón, ¿sí? Del hemisferio izquierdo, ¿cuál es la corazón? Si es que el hemisferio izquierdo es la razón, existe una parte contraria, ¿sí? Vamos a poner aquí, ¿sí? ¿Sí? Si es que este es la razón, el hemisferio izquierdo corresponde a la razón, el hemisferio derecho corresponde a la corazón. ¿Qué entendemos como la corazón? La corazón, vamos a ponerle más grandecito para que podamos entender, ¿sí? ¿Qué es corazón? Cuando decimos por ejemplo, cooperativa, está el coautor. Cuando hay un libro y hay varios autores, a cada autor le llamamos es un coautor. Entonces, el corazón se llama corazón porque es el complemento de la razón o el apoyo de la razón. Es la otra razón. Entonces, si es que el corazón, perdón, la razón es el razonamiento, el hemisferio izquierdo, no sirve de nada sin la otra razón, sin el corazón. Por eso se llama corazón. ¿Eh? Y por eso a este aspecto, cuando le ponemos corazón, a este aspecto alude el verso que dice, no es bueno que el hombre
esté solo. ¿Ven? Cuando vemos en la escritura el desarrollo de la creación y ya todo está creado, crea a Adán y Adán comienza a dar nombres a toda la creación, ¿no? Sin embargo, después de un cierto tiempo, el creador, como si fuera en el relato, se da cuenta de que algo está faltando. ¿Ven? Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que en realidad en el proceso de la creación, de alguna forma, él ha creado el razonamiento, ¿bien? Ha creado la inteligencia, el razonamiento, las cualidades intelectuales, pero hace falta una, una corazón, una razón adicional a la razón, y este debe ser el corazón. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué significa? Le pondré ayuda frente a él. Cuando dice le daré una ayuda idónea, es le pondré una ayuda frente a él. Frente con frente es precisamente este aspecto. El hemisferio izquierdo frente al hemisferio derecho, confrontándose siempre. Entonces, naturalmente nosotros sabemos si nuestras facultades emocionales nos están llevando por un camino, el razonamiento nos rescata. E inclusive viceversa, ¿no? Si es que nuestra inteligencia, nuestro razonamiento están nublados, ¿sí? O están, o no están todavía muy evolucionados, ¿sí? Tenemos que dar también oídos al corazón, a la otra razón, la razón emocional. Cuando decimos, por ejemplo, algo, en alguna cosa, tenemos un presentimiento, tenemos un pálpito. ¿Por qué decimos un pálpito? Porque es una palpitación que está relacionada con el corazón. Es un juego de palabras, es un juego de simbologías, pero todo está estrechamente relacionado. Entonces, ¿por qué en español se llama corazón? Porque de todas maneras es la otra parte de la razón que tenemos que darle también a la otra parte de nuestras inquietudes. Y por eso es que a veces decimos que el corazón manda, ¿no? En donde la inteligencia no entiende, el corazón manda y cosas así. Pero obviamente esos son estados no rectificados del ser humano. Pero de alguna forma tenemos un corazón porque también allí hay inteligencia, ¿eh? Y por eso se le llama en la actualidad la inteligencia emocional, porque también debería ser inteligencia y tenemos que extraer, tenemos que aprender a ligar todo nuestro aprendizaje con las emociones. Y cuando aprendamos a hacer eso, nuestro coeficiente, digamos, todo el coeficiente intelectual que podamos tener, no será un coeficiente intelectual frío, sino será un coeficiente intelectual más humano, porque podremos razonar también con el corazón.